39 en Harper. Péptidos. Introducción. La polimerización de los L-alfa aminoácidos por enlaces peptídicos constituye el marco estructural para las proteínas. Este capítulo describe las características de estos enlaces, las propiedades de los péptidos, los métodos para determinar la estructura primaria de los mismos y de las proteínas, así como las técnicas para la síntesis de péptidos. Importancia biomédica. Los péptidos tienen un enorme interés biomédico, en particular para endocrinología. Muchas de las hormonas son péptidos y pueden suministrarse a los pacientes para corregir deficiencias, como la administración de insulina a pacientes con diabetes sacarina. Ciertos antibióticos como péptidos, por ejemplo la valinomicina y la gramicidina A, igual que algunos agentes antitumorales como la bleomicina. Por su parte, el dipéptido aspartame se utiliza como edulcorante en muchas bebidas. La rápida síntesis química y la tecnología de recombinación del DNA facilitan la producción en cantidades sustanciales de hormonas peptídicas que en el cuerpo existen solo en concentraciones mínimas, por lo cual son difíciles de aislar en cantidad suficiente para usarse en terapéutica. La misma tecnología permite la síntesis de otros péptidos también disponibles de fuentes naturales, pero solo en cantidades pequeñas. Es el caso de ciertos péptidos y proteínas virales para usarse en vacunas. Los L-alfa aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos para formar los péptidos. En la figura 5.1 se muestra un tripéptido constituido por alanina, cisteína y valina. Advierta que un tripéptido es aquel formado por 3 residuos, no con 3 enlaces peptídicos. Por convención, las estructuras peptídicas se escriben con el residuo amino terminal, el residuo con un grupo de alfa amino libre, a la izquierda, y con el residuo carboxilo terminal, el residuo con un grupo alfa carboxilo libre, a la derecha. Este péptido tiene un solo grupo alfa amino libre y un solo grupo alfa carboxilo libre. Sin embargo, en algunos péptidos los grupos terminales amino o carboxilo pueden derivarse, por ejemplo una amina N-formilo o una amida del grupo carboxilo, y por tanto no están libres. Esta es la fórmula estructural de un tripéptido. Los enlaces peptídicos están sombreados para enfatizarlos. Las estructuras de los péptidos son fáciles de representar. Por conveniencia, los péptidos se representan con su terminal amino a la izquierda y la terminal carboxilo a la derecha de la página. Para mostrar las estructuras de los péptidos, primero se dibuja la cadena principal o esqueleto y enseguida se agregan los grupos R apropiados. Escriba un zigzag formado a partir de la secuencia de átomos que se repiten en el esqueleto o cadena principal: alfa nitrógeno, alfa carbono, carbón carbonilo. Después se completan las terminales amino y carboxilo, se agrega un hidrógeno a cada uno de los alfa carbonos y a cada nitrógeno del péptido. Además se añade oxígeno a los carbonos carbonilos. Por último se incluyen los grupos R apropiados con sombra a cada átomo de alfa carbono. La secuencia de aminoácidos determina la estructura primaria de un péptido. Cuando el número, estructura y orden de todos los residuos de aminoácidos en un polipéptido se conocen, su estructura primaria ha sido determinada. Los aminoácidos cuyos grupos alfa carboxilo participan en la formación de los enlaces del péptido se designan como residuos aminoácido. Esto se denomina mediante la sustitución de las terminaciones ato o ina de los aminoácidos libres por la terminación ilo, como alanilo, aspartilo, tirosilo. Los péptidos reciben su nombre como derivados de la terminal carboxilo del residuo aminoácido. Por ejemplo, el tetrapéptido lisleutirglun se denomina como derivado de la glutamina y se le llama lisil-leucil-tirosilglutamina. La terminación ina en la glutamina indica que su grupo alfa carboxilo no participa en la formación del enlace del péptido. La estructura primaria afecta a la actividad biológica. La mutación del DNA que altera codones puede producir la inserción de grupos aminoácido inapropiados en un polipéptido o proteína, aunque a menudo no tiene el mayor efecto biológico. En ocasiones incluso una sola sustitución puede reducir o abolir la actividad biológica con efectos resultantes leves. Es el caso de la intolerancia al alcohol en muchos asiáticos, o más serios, como la enfermedad de células falciformes. Muchos errores metabólicos hereditarios comprenden un cambio sencillo de este tipo. Al respecto, los nuevos métodos para determinar la estructura proteínica y del DNA han incrementado de manera notable la comprensión de la bioquímica de numerosas enfermedades metabólicas hereditarias.
Para dar nombre a los aminoácidos existentes en los péptidos se utilizan abreviaturas. Se utilizan las abreviaturas de 3 y 1 letras de los aminoácidos para representar las estructuras primarias. Las abreviaturas de 3 letras ligadas por líneas rectas representan una estructura primaria conocida e inequívoca. Estas líneas se omiten para las abreviaturas de una sola letra. Cuando hay incertidumbre acerca del orden preciso de una porción de un polipéptido, los residuos en duda se encierran en paréntesis y separados por comas. Numerosos péptidos tienen actividad fisiológica. Las células animales, vegetales y bacterianas contienen diversos polipéptidos de peso molecular bajo. GLU-E, ALA-A, LIS-K, GLI-G, TIR-Y, ALA-A. Representación de 3 y 1 letra de un hexapéptido. Heptapéptido que contiene una región de estructura primaria incierta en el paréntesis. Entonces decíamos que las células animales, vegetales y bacterianas contienen diversos polipéptidos de peso molecular bajo, 3 a 100 residuos aminoácidos que tienen actividad fisiológica importante. Algunos incluyen la mayoría de las hormonas polipeptídicas de los mamíferos. Contienen solo enlaces peptídicos formados entre los grupos alfa y amino y alfa carboxilo de los L-alfa aminoácidos de las proteínas. Sin embargo, en los polipéptidos también pueden existir aminoácidos o derivados de aminoácidos proteínicos adicionales. El glutatión, en el cual el glutamato aminotropinol está enlazado a la cisteína por un enlace alfa no peptídico, es requerido por varias enzimas. El glutatión y la enzima glutatión reductasa participan en la formación de puentes disulfuro correctos de numerosas hormonas proteínicas y polipeptídicas, así como también en el metabolismo de los xenobióticos. Los antibióticos polipeptídicos elaborados por hongos contienen aminoácidos D y L, así como otros no presentes en las proteínas. Ejemplos son los tirosidina, la gramicidina, polipéptidos cíclicos que contienen D-fenilalanina y el aminoácido no proteínico ornitina. Acerca de definiciones de cada uno de ellos. La hormona liberadora de tirotropina, TRH del inglés Tyrotropin Releasing Hormone, ejemplifica otra variante más. El glutamano amino terminal experimenta ciclización a ácido piroglutámico y el carboxilato de propilo carboxilo terminal se amida. Un polipéptido de mamífero puede contener más de un péptido con actividad fisiológica potente. Dentro de la estructura primaria de la beta-lipotropina, hormona beneficiaria que estimula la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, hay secuencias de aminoácidos que son comunes a otras hormonas polipeptídicas con actividades fisiológicas diversas. Como en la figura 5.6, el polipéptido grande es un precursor de los polipéptidos menores. Aquí es la TRH piroglutamil histidilprolinamida y la glutatión gamma glutamil cisteinil glicina. Obsérvense el enlace alfa no peptídico que une la GLU con cis. Los péptidos son polielectrólitos. El enlace peptídico amida no está cargado a cualquier pH de interés fisiológico. Por tanto, la formación de péptidos a partir de aminoácidos a pH 7.4 se acompaña de una pérdida neta de una carga positiva y una negativa por cada enlace peptídico formado. No obstante, a pH fisiológico los péptidos son moléculas con carga debido a sus grupos R ácidos o básicos. El enlace peptídico tiene carácter de enlace doble parcial. Aunque los péptidos se representan con un enlace sencillo que conecta los átomos alfa carboxilo y alfa nitrógeno, este enlace tiene en realidad un carácter de doble ligadura parcial. No posee libertad de rotación alrededor del enlace que conecta a los átomos C y N. En consecuencia, los 4 átomos mostrados en la figura 5.7 yacen en el mismo plano, esto es, son coplanares. Esta semirrigidez tiene consecuencias importantes para órdenes de estructura proteínica superiores al primer nivel. Por el contrario, hay plena libertad de rotación alrededor de los enlaces remanentes del esqueleto polipeptídico. En la figura 5.8 que resume estos conceptos, los enlaces que tienen rotación libre están circundados por flechas y los átomos coplanares se han sombreado. Las fuerzas no covalentes restringen la conformación de los péptidos. Un polipéptido puede tener un gran número de conformaciones, disposiciones espaciales. Sin embargo, en solución tiende a predominar un número mucho mayor de conformaciones. Estas conformaciones favorecidas resultan de factores como bloqueo espacial, interacciones coulómbicas, puentes de hidrógeno e interacciones hidrófobas.
tanto para las proteínas como para los polipéptidos, para que tengan actividad fisiológica se requieren conformaciones específicas. Esta es la estructura primaria de la beta-lipotropina. Los residuos 41 a 58 son la hormona estimulante de los melanocitos beta-MSH. Los residuos 61 a 91 contienen las estructuras primarias de las endorfinas señaladas. Secuenciación proteínica, determinación de la estructura primaria. La comparación de las secuencias de los péptidos muestra residuos clave e interrelaciones filogenéticas. La comparación de las estructuras primarias de una proteína determinada entre organismos con relación distante proporciona indicios vitales respecto al modo en que una proteína puede servir como componente del citoesqueleto, transportador de electrones o catalizador. La estabilización por resonancia del enlace peptídico le confiere un carácter de doble enlace parcial, de ahí la rigidez del enlace carbono-nitrógeno. El rango de variación, primero esta figura, dimensiones de una cadena polipeptídica completamente extendidas. Los 4 átomos que se encuentran en las líneas sombreadas, las cuales son complementarias, comprenden al enlace polipeptídico. Los átomos en las áreas no sombreadas son los átomos alfa-carbono, alfa-hidrógeno y el grupo alfa-R de un aminoácido en particular. La libre rotación puede producirse alrededor de los enlaces que unen el alfa-carbono con el alfa-nitrógeno y las funciones del alfa-carbonilo, flechas azules. La cadena de polipéptido extendida es así una estructura semirrígida con 2/3 partes de los átomos de la estructura unidos en una relación planar fijada. La distancia entre los átomos alfa carbono adyacentes es de 0.36 nanómetros, 3.6 Armstrong. También se muestra la distancia interatómica y los ángulos de enlace, los cuales no son equivalentes. El rango de variación de los residuos no conservados de una proteína entre especies indica la divergencia de las mismas durante la evolución. Las relaciones evolutivas estrechas se vinculan con un alto grado de semejanza de las secuencias, mientras que las relaciones más distantes corresponden a más diferencias en las secuencias. Esta interrelación, que primero se documentó en el ubicuo residuo 104 a 111 del polipéptido transportador de electrones citocromo C, se mantiene como verdadera en un número cada vez mayor de proteínas. Los péptidos se purifican antes del análisis. Los datos de secuenciación de los péptidos serían ininterpretables, a menos que la homogeneidad peptídica, valorada por EGPA-SDS, excediera de 95%. Por tanto, los péptidos deben purificarse primero mediante técnicas convencionales de purificación de proteínas. Por lo general, primero se determina la composición de los aminoácidos. La determinación de los aminoácidos que componen un péptido por lo general se lleva a cabo antes de iniciar la secuenciación para identificar los posibles escollos y de manera subsiguiente verificar los datos de secuenciación. Primero se rompen los enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos por hidrólisis. Luego los aminoácidos liberados se separan e identifican por CLAR o cromatografía de intercambio iónico. Ningún procedimiento hidroliza péptidos de manera total sin algunas pérdidas. El método de elección es la hidrólisis de muestras repetidas del ácido clorhídrico 6N a 110 grados centígrados en tubos de vidrio sellados al vacío por 24, 48, 72 y 96 horas. Esto destruye todos los tri, cis y están presentes iones metálicos. Se pierde algo de met y tir. La recuperación de ser y tre es incompleta. Los enlaces val-val, ile-ile, val-ile-ile-val son muy resistentes a la hidrólisis, en tanto que GLN y ACN son desaminados a GLU y ASP. ¿Cómo se superan estas dificultades? Antes de la hidrólisis, el ácido se convierte en un ácido cisteico, un derivado ácido estable. El tri se mide después de la hidrólisis básica, proceso que destruye al acer, treonina, arginina y cisteína. Los datos de serina y treonina se extrapolan al tiempo cero de la hidrólisis. La valina y leucina se determinan de datos obtenidos a las 96 horas. Sobre los ácidos dicarboxílicos y sus amidas se informan de manera colectiva que la GLX y la SX. Por último, dado que las proporciones relativas de cada aminoácido deben expresarse en números enteros, las fracciones decimales se redondean al número entero más próximo. Sanger fue el primero en secuenciar un polipéptido. Casi 4 décadas han transcurrido desde que Sanger determinó la estructura primaria completa de la hormona polipeptídica insulina. La idea de Sanger fue separar primero las 2 cadenas polipeptídicas A y B de la insulina y entonces convertirlas mediante separación enzimática específica en péptidos más pequeños que mantuvieron regiones de secuencia sobrepuesta, utilizando el reactivo 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno. Entonces removió e identificó uno de cada
en cada ocasión, los residuos aminoterminales, los aminoácidos de estos péptidos, por medio de la comparación de las secuencias de péptidos sobrepuestas, fue capaz de deducir una estructura primaria inequívoca para ambas cadenas A y B. Las siguientes dos técnicas han revolucionado la determinación de las estructuras primarias de los polipéptidos, proteínas. La primera fue la introducción por Edman en el 1967 de un procedimiento para la separación e identificación automática de residuos aminoterminales de aminoácidos, así como sus derivados feniltioidantoínicos. La segunda fue la introducción independiente por Sanger y por Maxam y Gilbert de técnicas para la secuenciación rápida del DNA. En la actualidad, la estrategia óptima consiste en utilizar ambas técnicas de manera simultánea. Las estructuras primarias de los polipéptidos se determinan por la técnica automatizada de Edman, dado que numerosas proteínas están constituidas por más de una cadena polipeptídica ligada por fuerza no covalentes o por puentes disulfuro. Es posible que el primer paso sea disociar y separar las cadenas polipeptídicas individuales. Los agentes desnaturalizantes como la urea y el clorhidrato de guanidino destruyen los puentes de hidrógeno y disocian los polipéptidos unidos de modo no covalente. Por su parte, los agentes oxidantes y reductores rompen los puentes disulfuro, como en la figura 5.10. Entonces los polipéptidos son separados por cromatografía. La figura 5.9, reacción de un aminoácido con 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno, reactivo de Sanger. Y el reactivo recibe ese nombre en honor al bioquímico Frederick Sanger, laureado con el premio Nobel en el 1958, quien lo usó para determinar la estructura primaria de la insulina. Los polipéptidos largos se fraccionan antes de su secuenciación. Vamos a dejar esto para la siguiente parte.